¿En qué momento un relato se convierte en historia cierta? ¿Cuánto hay de verdad? ¿Cuánto hay de recuerdos desvanecidos? Es difícil responder cuando el viaje en el tiempo es muy lejano y sin mayores registros. Pero una palabra sincera en un momento límite puede ser un argumento que no se puede ignorar. La clave de toda esta historia está en qué tan creíble puede ser una confesión para verificar un hito. Louis Subercaseaux, poco antes de morir, va a romper su promesa de no revelar haber estado en Grecia para 1896. Pero nos va a dejar una gran tarea, muy difícil, sin tener grandes archivos ni grandes registros, encontrar elementos que nos permitan comprobarlo. Verónica Griffin recuerda con nostalgia y cariño el viejo departamento de su tío Louis Subercaseaux en Santa Lucía 188. Un lugar especial donde quien había sido embajador y diplomático vivía sus últimos años tras una larga y reconocida trayectoria. Era un departamento precioso. Era el típico edificio de Santa Lucía, uno que tiene ojo de buey en una esquina. Y me acuerdo que había mucho color madera, no sé si, o una semi-oscuridad, semi-penumbra, que le daba un color madera. Uno entraba y te encontrabas con... Había un cuadro maravilloso. Había, a mano izquierda, me acuerdo, un cuadro de Boldini, que es un gran pintor italiano que vivió en Francia, en la Belle Époque. Un cuadro precioso de la mamá de Pedro Subercaseaux con un abanico. Y era un cuadro muy lindo, muy lindo. Y después había otro cuadro también de Boldini que es bien importante, que de repente uno se lo topa en esos remates internacionales, que era Pedro y su hermano Luis. Pedro era el mayor, el hermano mayor, y Luis el que seguía, y es un cuadro también sumamente bonito, es un lindísimo cuadro. Esos dos son los cuadros importantes de la familia, relacionados con Luis, con el tío Luis. Cercano al Cerro Santa Lucía, sería el escenario de una confesión que cambiaría la historia familiar y del deporte chileno. Para 1973, a los 91 años y en sus horas finales, le cuenta a su hijo Ramón su gran secreto de juventud. Algo con lo que debió cargar en silencio hasta casi el final de su vida. Cuando mi padre decide viajar a España, al despedirse de su padre, mi abuelo Luis, ahí él le dice: capaz que no nos veamos, qué sé yo, te quiero contar un secreto de familia. Y ahí le cuenta la historia. A raíz de llamados de amigos que me empezaron a preguntar de un Subercaseaux en Grecia, y yo no tenía idea, y llamé a mi padre, y mi padre ahí me explicó que antes de irse a España, mi abuelo, su padre, le había dicho esto que había pasado en su juventud, y me hizo jurar que yo no lo iba a contar, y por eso no te lo conté a ti, pero ahora es Voz Populi porque lo ha divulgado el Comité Olímpico Chileno a raíz de invitaciones que llegaron de Grecia para las Olimpiadas de homenaje a los 100 años. Una historia increíble y que bien pudo estar colmada de imprecisiones, pero que el tiempo terminó por comenzar a validar. Una serie de invitaciones justo en los festejos del centenario olímpico dieron crédito a un insospechado protagonismo. Y llega esta invitación para que vaya un atleta chileno a participar en las pruebas. Cuando nos invitaron, me dijeron: oye, sé que hace 100 años atrás un chileno compitió en los Juegos. Yo sabía que había competido en Juegos, pero no sabía la historia de él, los años, hijo de quién, por qué estaba allá, por qué eligió esas pruebas como tal. Que fuera el descendiente más directo que había de este Louis Subercaseaux que había participado. Pero lo que se trató de hacer en este centenario, los Juegos Olímpicos en 1996, dijeron: vamos a hacer una historia bonita, donde vamos a tratar de que tengamos las mismas 241 deportistas con sus respectivos países, con las mismas reglas. Entonces Chile decidió llevar a un deportista, en el caso del 100 a mí, en el caso del 400 a Carlos Bingen y en el caso del 800 a Pablo Esquella.
y tomamos el lugar de Luis Subercaseaux de la misma manera como él lo había hecho 100 años antes. Es un Comité Olímpico Internacional que le manda invitaciones al Comité Olímpico Chileno a raíz de que un chileno compitió en el año 1896 en los primeros Juegos de la Era Moderna. Está en la lista el año 1996 de los que estuvieron en París. Bueno, lo invitan. Ya en ese momento el Comité Olímpico existía y ya estaba más estructurado, ¿no? ¿Cómo no va a ser real la participación de Luis Subercaseaux? ¿Por qué el Comité Olímpico mandaría una invitación a una persona que no estuvo, que no participó? Yo corrí 100 metros, con reglas antiguas, salíamos de pie, nos salíamos abajo en los tacos, si hacíamos salida falsa, nos corrían 1 metro para atrás, con las poleras, ropa, con los shorts antiguos, también uno está por acá. No venía muy bien entrenado, pero hice una tremenda carrera, fue notable. No pensé que iba a quedar entre los 3 primeros en Nica, por lo mismo, porque no venía muy bien entrenado. Pero fue notable. Llegué a la meta, me acuerdo, y miré a Pablo y a Carlos, que estaban en la gradería, pero al otro lado, en la otra recta, y me pongo como a bailarle, ¿cachai? Fue muy rico todo también porque no sabíamos el proceso en lo que venía y también quizás lo conocimos y lo entendimos de que solamente se premiaba el primero y el segundo, que solamente se premiaba al primero con oro y al segundo con bronce, en que te iban a poner la corona, en que te hacían subir a la gradería al palco principal donde estaba el presidente Herencia o estaba la autoridad y era él el que te condecoraba. Todo empezó hace demasiado tiempo. Para 1894, el recién formado Comité Olímpico Internacional había resucitado desde el olvido los antiguos Juegos Olímpicos y había decidido que Atenas los albergaría luego de varias centurias. La decisión, tomada en un congreso realizado en la Universidad de la Sorbona en París, cambiaría la historia del deporte para siempre. Bueno, los Juegos Olímpicos tienen 2 etapas en el fondo. La etapa de la Grecia antigua, cuando se transformaba en unos eventos que ponían una pausa entre los conflictos bélicos, entre las distintas polis, de las distintas ciudades. Y bueno, hay todo un tema de mucho simbolismo, de mucho machismo. Las mujeres tenían prohibido no solamente competir, sino que no podían acercarse a estos eventos, no podían ser espectadores. Pero de ahí nacen una serie de aspectos que son muy bonitos de los Juegos Olímpicos modernos y que se han mantenido, como la corona de olivos, como todo lo que tiene que ver con las pruebas más clásicas, algunas de ellas que se siguen manteniendo. En la Grecia antigua se celebraron 292 Juegos Olímpicos, desde el 776 a.C. hasta la abolición de los Juegos por parte del emperador Teodosio en el 393 después de Cristo. El Imperio Romano, bajo la influencia cristiana, proscribió todas las fiestas paganas y mandó a destruir los templos que honraban a las deidades helénicas. Hay varios intentos por resucitar los Juegos Olímpicos. Hay 2 de ellos sí que son muy serios y muy trascendentes. El primero de ellos data de 1850 en Inglaterra. Allí un médico, William Penny Brooks, en una localidad muy pequeña que se llama Wellock, levanta un festival deportivo que sería conocido como los Juegos Olímpicos Wellock. Ese es uno. Y el otro tiene que ver derechamente con el influjo que va a tener Evangelios Zapas en la construcción de todo este ideario olímpico. Evangelios Zapas era un militar griego de origen albano que había hecho fortuna con la actividad agrícola y, seducido por el esplendor que rodeaban las antiguas justas olímpicas, se propuso rescatarlos y volverlos a realizar en pleno siglo XIX. Él quería como renacer esta historia, pero no tuvo mucho apoyo político ni apoyo económico, pero alcanzó a hacer un par de juegos. Zapas organiza 4 eventos en Grecia, financia de su bolsillo la remodelación del estadio Panathinaiko y logra cierto éxito y cierta convocatoria popular. En las competencias participaban atletas griegos y del Imperio Otomano. Después que murió Zapas, llegó el barón de Coubertin. Él quiso cambiar su vida y a los 21 años se fue a viajar por Europa, y se le ocurrió revivir, y se obsesionó en la verdad, revivir los Juegos Olímpicos de Atenas. El barón Pierre de Coubertin toma el trabajo tanto de Brooks como el de Zapas
para construir primero el Comité Olímpico Internacional en 1894 y empujar luego la realización de los primeros Juegos Olímpicos de la era moderna, con la idea de que pudieran celebrarse cada 4 años. Cabe preguntarse por qué los Juegos de Evangelio Zapas no tuvieron ni el éxito ni la trascendencia que sí tuvieron los del Barón Pierre de Coubertin. Bueno, esto se explica por solo un gran argumento, y es que el Barón Pierre de Coubertin tuvo la enorme capacidad de involucrar a la política griega en el compromiso por realizar estos Juegos. Pero también recibió muchas amenazas por parte de un ministro que había ahí, que él decía que no, porque Grecia en esos momentos estaba pasando por un problema económico grave. Entonces decían que los Juegos Olímpicos se iban a acaparar todo lo que quedaba de la riqueza de Grecia. Las dificultades entre el primer ministro Trikoupis y el Barón Pierre de Coubertin fueron conocidas y notorias, ¿no? Pero el Barón Pierre de Coubertin era tan inteligente y sabía de una manera tan clara cómo manejar al mundo de la política, que él de a poco va generando compromisos que van a ser muy importantes para que se puedan producir con éxito los Juegos Olímpicos. Por de pronto, compromete al príncipe heredero, a Constantino, compromete al resto de la familia real, compromete a los hermanos del príncipe Constantino, y además, y esto es clave, logra aliarse y vincularse con Teodoros de Liyanis, que era el principal opositor al gobierno de Trikoupis. El gobierno de Trikoupis va a caer. ¿Quién va a asumir el gobierno griego? De Liyanis. Y de Liyanis apoya decididamente el desarrollo de los Juegos Olímpicos en Grecia. Los Juegos fueron todo un éxito. Participan 241 atletas de 14 países y las competencias fueron muy populares. La primera medalla se la llevó el estadounidense James Connolly en el salto triple. Quizás el hito más importante fue la victoria del griego Spiridon Lewis en el primer maratón olímpico de la historia. Mientras el renacer olímpico se fraguaba en la ciudad luz, en la localidad vascongada de Douai, 2 jóvenes estudiaban en el colegio inglés de los hermanos benedictinos. Internos, los hijos del embajador chileno en Alemania, Ramón Subercaseaux, Pedro y Luis, se educaban entre las humanidades y el deporte. Cuando fue Subercaseaux, Subercaseaux poco menos que vivía en Europa. Entonces era parte del tema. Pedro Subercaseaux, que era el mayor de los hijos de don Ramón Subercaseaux de Cuña, y era embajador en Alemania, junto a Luis, mi abuelo, que era el hermano que le seguía 2 años menor, estudiaban en un colegio benedictino en Francia. Era un colegio católico y la mamá de Pedro Luis, que era muy religiosa, estaba preocupada obviamente que sus hijos tuvieran una buena educación y que fuera educación católica. Internado. ¿Por qué eligió ese colegio? Porque de haber sido muy bueno y porque era benedictino, siempre fueron muy cercanos a los benedictinos. De hecho, Pedro, el hermano, terminó siendo benedictino. Así que creo que era un motivo de aprendizaje, porque el nivel de estudio era latín, griego, deporte, ¿qué más era? Elocución, liturgia, matemática, francés, inglés, era una cosa terriblemente completa. Entonces creo que les da una educación muy alta. Tenía el récord de salto alto, tenía el récord de carrera de 100 metros. Y cuando su hermano Pedro se enroló, voy a decir que está mal dicho, de benedictino, muchos años después, o sea, hablamos de 15 años, 20 años después, fue de visita al colegio donde había estudiado y seguía vigente el récord de mi abuelo salto alto. Eso, y eso que eran niños ingleses todos, entonces que los ingleses, un chileno les gane en salto alto es bastante raro y que mantenga el récord más raro todavía. Era chico, el de haber tenido en ese tiempo 12, 13 años, pero ahí supe que era el campeón de salto alto invicto. Los colegios de inspiración inglesa le daban al deporte una gran relevancia, haciéndose eco del viejo lema de mente sana en cuerpo sano. Para ellos, la actividad física era tan importante como la intelectual y la espiritual, y es por eso que desde las instituciones como esta van a salir muchos y muy buenos competidores. Atenas trabajaba contrarreloj para llegar al 6 de abril de 1896.
una serie de conflictos políticos y económicos ponían constantemente en jaque la organización de los primeros Juegos Olímpicos de la era moderna, mientras las miradas estaban instaladas en el Estadio Panathinaiko, cuya restauración fue quizás uno de los desafíos más onerosos. El barón Pierre de Coubertin consigue el apoyo de un millonario y filántropo griego, su nombre Georgios Averof, quien pone 1 millón de dracmas para la restauración del Estadio Panathinaiko y convertirlo luego en el gran escenario donde se realizarían las pruebas de atletismo, lucha y gimnasia. Es aquí donde la historia se entremezcla con mitos, verdades e historias por develar. Los diarios chilenos poco y nada hablaban de la resurrección de la vieja costumbre de honrar a Zeus desde el deporte, y su importancia en ese entonces dista un abismo de lo que es hoy. Si uno busca en los periódicos chilenos, en las revistas chilenas, para 1896, la verdad es que respecto de los Juegos Olímpicos tan solo habían referencias de corte poético, ¿no? Haciendo alusión a las antiguas justas olímpicas, pero información concreta respecto de qué es lo que estaba ocurriendo en Atenas y quiénes estaban participando, no había prácticamente nada. Y si no había información respecto de qué es lo que estaba pasando, menos iba a existir respecto de la eventual participación de un chileno. De hecho, el deporte apenas era considerado en nuestro país y durante mucho tiempo se le entendió como una actividad propia de la élite. En Chile, desde mediados del siglo XIX hasta principios del siglo XX, la actividad deportiva se consideraba propia de la élite. Y esto se debía a que deportes como el tenis, el ciclismo o la misma hípica requerían de insumos que hacían necesaria su importación. Y la hacían hasta inalcanzables para la gente común. Es por eso que hacia los albores del siglo XX irrumpen el fútbol, el boxeo y el atletismo, que se convertirán rápidamente en los deportes más practicados masivamente. Luis Subercaseaux contó esta historia. Enterados de que algo importante se tramaba en Grecia junto a Pedro, quien se convertiría en uno de los más renombrados pintores costumbristas de nuestra historia, hicieron el camino desde Francia. Al llegar a Atenas, pletóricos de entusiasmo, toman la decisión. Y todos los años salir de vacaciones, se pegaban una gira, un recorrido antes de irse a ver a su familia en Alemania, y se enteraron de que venían estas Olimpiadas, y decidieron viajar. Entonces estos niños yo creo que eran bien andariegos, entonces hicieron muchas excursiones como con mochila de ese tiempo, y sé que llegaron hasta Atenas, o sea, sé que se movían y partían a Italia, no sé cómo se trasladarían, porque no era como ahora, pero eso supe. Y se entusiasmaron mucho porque mi abuelo en el colegio era un muy buen atleta. Era una mezcla entre timidez y patudez. La patudez como de la gente que tiene como alma de niño, así que no me extraña absolutamente nada. O sea, es la cosa típica que hace una persona joven y que ve una oportunidad y lo toma como con sentido del humor. Era hijo del embajador de Chile. Las inscripciones eran bastante simples. Tengo un libro de historia olímpica en donde no solamente en 1876 fue así, sino que también en 1900, cuando fueron incluyendo a las mujeres, y al final competían las señoras de los maridos que también estaban inscritos en otros deportes. Entonces decían, oye, si quieren saber un cupo en tenis, competía una sola pareja, 2 singles, y eran medallistas finalmente por ser el único partido. Y esa es la historia olímpica que se fue perfeccionando después con el tiempo en todos los detalles habidos por haber, desde las inscripciones, desde la calidad, desde los cronometrajes y de cuántas cosas que después la tecnología ha ido mejorando y cambiando. Y ahí se inscribieron. Ahora, ¿cómo dicen que fue tan fácil? El hijo de Luis Subercaseaux me cuenta, porque ellos andaban con el carnet de ser hijos de un embajador. Entonces, para él fue muy fácil inscribirse. Y ahí compitió, no sé yo en qué carrera, pero sí en 1 o 2 carreras de 100 o 200 metros, no sé. Ellos no volvieron. Creo que Luis participó en solamente los 100 metros y ellos se fueron porque se asustaron. Porque dijeron, estamos representando a Chile y mi papá no sabe, acaba de haber un problema.
Semanas después, en Berlín, al embajador Ramón Subercaseaux Vicuña no le agradó el atrevimiento de sus hijos. Ellos regresan y llegan por fin a Alemania, donde el padre de ellos era el embajador, y como gran gracia le cuentan. Y llegaron muy nerviosos y el papá se dio cuenta y les pregunta que qué pasaba. Corrimos por Chile en los primeros Juegos Olímpicos de la era moderna, creo que se dice, y el caballero se enfureció, dijo que no podía representarse un país sin estar de acuerdo con los gobiernos, con los ministerios que correspondían y qué sé yo. Recuerda que antes, la primera Olimpiada, nosotros, el Comité Olímpico de Chile no existía, en primer lugar. Existía una cosa que se llamaba el Consejo Nacional de Deporte, que dependía del gobierno. Y lo hizo jurar que nunca iban a hacer público esto que había pasado. Y el secreto se mantuvo prácticamente 100 años. Embajador en España, el Vaticano y en Perú, Luis Subercaseaux nunca dejó de estar ligado al deporte. El fútbol, la hípica, el ciclismo y el atletismo estuvieron siempre presentes en su larga vida, y durante sus funciones como diplomático, las creía actividades que constituían una herramienta poderosa para fomentar la integración entre las naciones. Para él, el deporte, principalmente el atletismo, el ciclismo y el fútbol, eran las cosas que más le gustaban. Otra cosa que me acuerdo del tío Luis, que le gustaba Colo-Colo. Y me acuerdo haber hablado Colo-Colo cuando era chica, no sé por qué, o sea, que haya hablado Colo-Colo, haber sido como divertido. Creo que pertenecía a Colo-Colo o alguna cercanía tenía enorme con Colo-Colo, le encantaba el deporte. La tía Juanita, me contaba que iba con él a ver partidos de fútbol, porque le gustaba mucho, o sea, era un deportista de tomo y lomo. Cuando era embajador, él decía que el deporte servía para todo, para el físico, para la salud, para un montón de cosas, también para las relaciones. Una de las historias, una de las anécdotas sabrosas que tiene Luis Subercaseaux cuando es embajador de la Santa Sede, es que cuentan que él va con su familia a Capri, de vacaciones, va con su familia, llega a un hotel, una hostería, donde están todas las sillas dadas vueltas, todo el tema. Él era muy amigo de quien manejaba precisamente esa hostería y le dice, mira, ven, observa quiénes que están acá. Y Luis Subercaseaux va, observa y mira, y se encuentra que están nada más y nada menos que coqueteando Roberto Rossellini e Ingrid Bergman, es decir, uno de los cineastas más importantes de Italia, en plan de seducción con la actriz que hizo historia protagonizando Casablanca en 1943. La historia no termina ahí, porque al día siguiente la familia de Subercaseaux se topa con Roberto Rossellini y con Ingrid Bergman, quienes están a punto de pasear en burro en Capri. Y bueno, y terminan compartiendo, ¿no? Paseando en burro en Capri. Organizó competencias de waterpolo, de boxeo, muchas, creo que de tenis también. De hecho, yo tengo recortes de diarios peruanos del año 1930, donde sale mi abuelo inaugurando una competencia de waterpolo, y sale su hija Mani, que es la segunda mayor, tirando la pelota al agua como la patada inicial que se hace en el fútbol, para que partiera el campeonato. Y llevó muchos boxeadores chilenos, y llevó a Arturo Godoy, y esa pelea que hizo Arturo Godoy noqueó muy re feo al campeón peruano, y tuvo que esconder a Arturo Godoy porque lo querían como linchar. Costó sacarlo del escenario y del local, digamos. Y mi abuelo, yo creo que lo tuvo, si mal no recuerdo, como 2 días o 3 días fondeado en la embajada, y después lo subió a un avión y de vuelta. Luis Subercaseaux va a tener un papel muy importante en la resolución de un viejo conflicto económico con España. España tenía una deuda muy importante con Chile por conceptos del salitre y, bueno, producto de la guerra civil y de la Segunda Guerra Mundial, España estaba en una condición económica muy desmedrada. Subercaseaux negocia con Franco, que ya se había
asentado ya como jefe del Estado español después de la Guerra Civil del 36. Y en estas idas y vueltas finalmente conviene que para saldar esa deuda España le va a entregar a Chile un buque, un barco que se encontraba en un astillero. Ese buque y ese barco es el buque Escuela Esmeralda. Muy distinguido, elegante, muy sobrio, muy disciplinado, y le gustaba la disciplina en todo orden de cosas, desde la cocina hasta un evento social, siempre disciplina, modales, cultura, era muy culto, hablaba inglés, francés, italiano, latín, alemán. Pero el recuerdo más inmediato es del tío y el abuelo, del hombre detrás del diplomático. El retrato íntimo de un hombre marcado por las tradiciones y su amor por la naturaleza y la actividad física. Yo era chica y acompañaba a mi abuela era la hermana menor y de haber tenido como 18, 17 años de diferencia con él. Y yo lo acompañaba porque el tío Luis era amoroso. O sea, para un niño, que un niño se dé cuenta que alguien es amoroso es como raro. Me acuerdo que estaba en un escritorio, sentado, lo tengo como casi la imagen, sentado como a mano izquierda y separado. Cuando yo entraba mi abuela y yo veía que le costaba mucho moverse, pero era tan cordial, su mirada era tan amorosa y como sencillo, y yo como niña sentía que él estaba contento de verlo a uno, lo cual para un niño es como raro sentir que una persona tan mayor está contenta. Y tenía un brillo en los ojos, se notaba que era una persona muy sociable. Después yo vine a saber que era una persona extraordinariamente sociable, pero esta misma actitud, ese brillo, esa forma como de inclinarse, uno como que algo percibe, después con los años uno va como interpretando. Y muy elegante, muy fino, era sumamente alto y fino, un modo muy, no sé cómo definirlo, de mucha cortesía, educación, fineza, más bien contenido, lo contrario de desbordado. Esa era la impresión que tengo yo de chica de él. Una relación que partió, como te digo, a los 8 años, y que partió muy re bien para mí porque yo no lo conocía a mi abuelo. Yo lo conocí a los 8 años, 9 años, cuando él volvió de España. Él estuvo aquí cuando yo nací. Le dio a mi papá un cheque para que me abriera una cuenta de ahorro en el Banco del Estado. Y yo era una guagua recién nacida. Y después no lo vine a ver hasta los 8 o 9 años. Y mi abuelo, bueno, muy preocupado. Él bajaba a la playa, no a bañarse. Bajaba con uno de estos sombreros de paja que se usaban antes. Tenía un nombre, no me acuerdo, muy elegante, con una chaqueta azul, con pantalones blancos, su bastón, a mirarme cómo capeaba yo las olas y cómo si nadaba o no nadaba. Y bueno, y en el fondo me enseñó a nadar, me dijo cómo se hacía con estilo y qué sé yo. Bueno, preocupado, caminábamos mucho, era un balneario que en ese entonces eran pocas casas, y se hacían caminatas y qué sé yo, y me enseñaba de naturaleza, porque Zapallar en ese entonces era rodeado de un bosque y había muchas quebradas y qué sé yo. Y me trajo de España una bicicleta que era la envidia de todo el mundo, preciosa, de un modelo que aquí no había, digamos, y una escopeta en un estuche de cuero de inglés, fantástica, porque él era aficionado a cazar, iba a la tórtola, qué sé yo. En esos años se hace practicar la cacería. ¿Qué dice la historia oficial? ¿Se cuenta con el nombre de Luis Subercaseaux Errázuriz en la nómina de los pioneros que participaron en Atenas? ¿Qué dicen los libros y los especialistas que conocen de cerca la historia olímpica? Las crónicas de la época son confusas, ¿ya? El archivo no es un archivo de un volumen grande. Entonces, cada vez que hay unos Juegos Olímpicos uno se prepara, empieza a estudiar historia porque las transmisiones son muy largas, entonces empieza a contar, ay, este chileno hizo en esta prueba tal cosa y todo. Pero te digo que, o sea, es incomparable la información que hay entre Subercaseaux y Plaza, por ejemplo. Yo sé que son de épocas distintas, pero son 3 décadas de hace 120 años.
hay en efecto entre los historiadores e investigadores más renombrados muchas contradicciones y comentarios respecto de Luis Subercaseaux. Bill Mallon, que es probablemente el más respetado de los investigadores, reconoce la existencia de Luis Subercaseaux en todas sus publicaciones. Fernando Arrechea, otro investigador español, también certifica aquello. ¿Dónde está el problema? Es que ambos sostienen que para ser olímpico no basta simplemente estar inscrito, es necesario haber competido, y es allí donde comienzan las contradicciones. Una cosa es participar y otra cosa, derechamente, es involucrarse en la competencia. Y es por eso que para algunos investigadores, al no haber constancia de que Subercaseaux haya competido, porque no hay testimonios, no hay fotos, no hay films, no hay archivos, ellos argumentan que no se puede incluir oficialmente a Chile en la nómina de países que participaron en Atenas de 1896. Por eso la discusión sigue abierta hasta hoy. La única prueba que existe respecto de la inscripción de un Luis Subercaseaux la da una carta que se envía en marzo por parte del secretario general del Comité Olímpico francés, Raoul Fabens, al presidente del Comité Olímpico Internacional, Dick Elas. Y en ella entrega el detalle de todos los deportistas franceses que iban a participar en los Juegos Olímpicos de Atenas. Y en esa larga lista aparece un Luis Subercaseaux. Pero aparece inscrito como Subercaseaux, pero su nombre no es Subercaseaux. Aparece con Z, con otra X, es como un nombre, apellido francés. Entonces, pero igual aparece. Entonces, ahí está el informe, o sea, está estadísticamente, está comprobado de que estuvo ahí. Es evidente que ese Luis Subercaseaux es el Luis Subercaseaux chileno, probablemente porque debe haber existido una confusión entendiendo que Subercaseaux estudiaba en un colegio francés. Para salir de dudas, buscamos en los archivos las pocas fotografías que se tienen de las competencias atléticas en 1896 y las sometimos a los análisis forenses de los expertos. La comparación con imágenes de un Subercaseaux maduro podría dar una pista sobre la veracidad de la historia. Una historia que, de ser cierta, convertiría al pequeño Luis en el primer deportista chileno y latinoamericano que participa de unos Juegos Olímpicos. Solo hay dos fotos de la carrera de 100 metros planos. Está la foto de la final, que es una toma a la llegada de los competidores, pero a gran distancia, y la otra, que es esta foto donde aparecen los competidores en la línea de salida, sin dejar claro a qué serie pertenece. Justamente nos llegó una foto de los 100 planos y yo se la mostré a Juanita y Juanita dice, empezó a descartar inmediatamente y quedó pegada en el cuarto participante. Cuando queda pegada en el cuarto participante, me dice, no, aquí está mi tío, aquí está mi tío, aquí está mi tío, y no la pude sacar de ahí está mi tío, y lo reconoció. Ya él lo reconoció un familiar. ¿Y qué hace ella? Llama a su sobrina nieta, a Verónica Griffin, y le dice, oye, mira, estoy viendo una foto que trajo María José, y que mira qué gracioso, mira lo que hizo el tío, está acá en los Juegos Olímpicos. En el caso específico, la imagen que yo observé, aparecen 4 sujetos y los 4 sujetos aparecen con sus rostros, sus cabezas totalmente inclinados, en escorzo, perspectiva, donde sus rasgos característicos no se logran apreciar en su plenitud, digamos, totalmente frontal. Además, las imágenes para comparar esas fotografías están en rango etario diferente, uno es muy niño y el otro muy adulto, entonces se trata de comparar estas dos imágenes de personas o muy niños o muy adultos con una imagen de un joven que además aparece en perspectiva, en ángulo, digamos. La familia Subercaseaux a nosotros nos empezó a pasar muchas fotos de Luis Subercaseaux, siendo embajador desde niño, de su adolescencia, en su colegio en Francia, compitiendo en su colegio, y ahí hemos tenido un montón de información y nos vamos directamente a hacer un peritaje, donde participaron 3 peritos. 3 peritos. Un ex PDI, un perito criminalístico forense
y Felipe Blanc, que es otro perito también muy certificado en este tema de la identificación de rostro. Entonces, ellos hicieron el peritaje totalmente por separado, ¿ya? Y nos entregaron un informe, donde el informe coincidía en la misma foto que la sobrina de Luis Subercaseaux reconoció a su tío. Primero, es un análisis general del biotipo del sujeto, digamos, y se parte de lo general a lo particular. Y en este caso, ya enfocado en el rostro, se trabaja dividiendo el rostro con línea de proyección, digamos, tercio superior, tercio medio, tercio inferior, para poder hacer análisis, digamos, ya por zona frontal, y qué detalle hay en la entrada, por ejemplo, laterales del cabello, si es que hay pliegues muy característicos que se producen por efectos del tiempo, las arrugas, digamos, o a veces son levantamientos que se producen por la piel, y uno va haciendo un análisis exhaustivo, detallado de todas esas características. ¿Cómo hicieron el peritaje? Creo que fue por una regla milimetral, porque hay, según lo que nos explican, hay formas de la cara que no cambian con los años, como de repente la distancia entre los ojos, la frente, puede caer un poco la boca porque a veces motivo pierdes tus dientes, no sé, pero hay formas de la cara que no cambian. Entonces, a Luis Subercaseaux lo fueron comparando sin saber quién era. Entonces después sigue con la zona orbital, con la zona de la ceja, así como resumiendo más o menos, zona nasal, la parte del cigomático, la parte de los pómulos, el pabellón auricular, qué forma tiene el hélix, por ejemplo, y así un montón de detalles que se lo va dando las distintas características de la fotografía. Si la fotografía me da ese tipo de detalles, yo puedo analizarlo y cotejarlo y compararlo. Ahora, esta confirmación científica, ellos defienden diciendo que no se puede rebatir. No se puede rebatir, ¿por qué? Porque ellos ocuparon instrumentos que están dentro de un trabajo súper serio, profesional, y ellos no sabían quién era Subercaseaux, no tenían idea dónde estaba, y era para identificar una persona. Es como también identificar a alguien que está desaparecido, o buscar a alguien por fotos. Entonces dicen que eso no se puede rebatir, pero que no lo pueden comprobar un 100% porque nos falta el ADN, pero sí un 90 o 98%. Una certeza que acerca un poco más esta historia a la realidad. Las opiniones siguen divididas. Luis Subercaseaux sí estuvo en los Juegos Olímpicos, sí participó en los Juegos Olímpicos y sí respetó mucho el peritaje. Entonces, para mí sí, él estuvo, participó y corrió. Ahora, que se asustó y que no quisieron más, y eso también lo creo. O sea que mi tío Pedro fue, de todas maneras. ¿Y cómo llegó mi abuelo? Si con los franceses o con mi tío Pedro, no tengo idea tampoco. Que puede haber salido de Francia con una delegación y allá, en Grecia, haberse dado vuelta a la chaqueta a instancias de mi tío Pedro. Tal vez haya una mezcla en que este niño Subercaseaux se enroló con la delegación chilena y Pedro partió por su cuenta y allá le dijo, oye, pero no vaya a correr por los franceses, inscribamos a Chile, una cosa por ahí. De repente me tinga que podría ser. No me extrañaría, porque entre competir por Francia y competir por Chile, en el caso de ellos yo competiría por Chile. O sea, es como lo lógico. Y para darle el premio a Chile, así que no me extraña nada. Aunque se haya inscrito como con la delegación francesa, aunque se haya inscrito con el apellido cambiado con Z, aunque como haya sido, él estuvo ahí y él corrió los 100 metros planos. Fernando Arrechea llega a una conclusión muy importante. Más allá de esta investigación, más allá del análisis de los peritos, más allá de la inscripción ya certificada de Subercaseaux, él dice que le basta simplemente el testimonio de Subercaseaux
concluyendo con una frase muy importante. Él era un diplomático respetado, conocido, estaba al borde de la muerte. ¿Qué necesidad tenía de inventarse una historia así? Durante poco más de un siglo, la historia de los atletas chilenos ha tenido altibajos, pero brillando con momentos llenos de épica y gloria inigualables. Es en los Juegos de Estocolmo de 1912, el momento donde Chile envía oficialmente una delegación de deportistas por primera vez. Y es en Ámsterdam 1928 cuando por primera vez un chileno alcanzaría el podio. La historia olímpica chilena tiene mucho de anécdota y solo recientemente tiene mucho de profesionalismo. Es cierto que todas las medallas que ha obtenido Chile en su historia son muy meritorias, pero hay que poner en contexto a cada una. Desde Plaza hasta Alfonso de Iruarrizaga, en 1988, el amateurismo campeaba y el apoyo económico para los atletas era absolutamente nulo. Ya los futbolistas que ganan el bronce en Sydney 2000 marcan una nueva época donde el deporte profesional se impone. Tengo muy claro ese momento cuando llegamos a Sydney y estuvimos en el preliminar viendo el partido, después nos tocaba colgarnos la medalla y ese caminar a subirse a un podio era algo, no sé, que sabíamos que no se iba a repetir nunca más, porque nos cuesta, pues, si ir a Juegos Olímpicos a nivel también futbolístico es difícil, entonces bueno, eso lo ha demostrado los años, que hasta el día de hoy sigue siendo algo también histórico para nuestro fútbol, pero en lo más concreto para el deporte chileno. Y los casos más recientes, lo que hizo Fernando, el Nico Massú, son extraordinarios. Por eso lamenté tanto los cuartos lugares, estuve ahí en esa competencia de Tomás González Londres, que estuvo tan cerca, porque hubiera sido quizá otra la vida competitiva en términos de figura comercial, por ejemplo, de Tomás, si hubiera conseguido esa medalla y su lugar en la historia. Y lamenté más todavía ese tallarín desgraciado en el hoyo 15, si no me equivoco, en Tokio del Mito Pereira, porque iba derecho a una medalla. Sin duda que nada contrasta la gloria que implica no solo ganar una medalla olímpica, sino el hecho de poder estar ahí, formar parte de la historia de los Juegos Olímpicos. La historia de Luis Subercaseaux da realmente para una película. Y las dudas y las certezas que existen, al menos nos permiten decir que es posible que un chileno haya estado en el Estadio Panathinaikos para 1896 y que la historia de Chile en los Juegos Olímpicos de la era moderna arranca desde el origen, y eso es fascinante. Desde la memoria esfumada irrumpe la figura de Luis Subercaseaux Errázuriz, un hombre que mezcló su nombre con la antigua leyenda olímpica, convirtiéndose en un mito y una certeza. Es nuestro primer atleta olímpico.